ética, de cómo nos hemos convertido en sujetos morales, cómo hemos llegado a tener esa voluntad de cuidar de nosotros mismos, esa preocupación por nosotros mismos que lleva a la figura moral. Esos son los tres campos que va a estudiar a lo largo de toda su obra Foucault. Foucault dice que él hace ontología de los sujetos, pero se trata de una ontología histórica que estudia cómo venimos a ser nosotros mismos. Trabaja, por eso, con materiales históricos, con archivos, con documentos, con legajos, con estadísticas. Analiza épocas, instituciones y normas, y se interesa por averiguar cómo ellas modifican y constituyen a los individuos que viven en determinadas sociedades. Porque las individualidades están siempre constituidas por formas culturales que tienen que ver con modos de conocimiento, con modos de imaginación, con modos de producción de discursos, que inciden en los individuos, pero siempre de modo histórico. No se trata solo de dudar de los objetos de nuestro conocimiento, sino que hay que poner en tela de juicio al sujeto mismo, del que hay que eliminar todo rastro de trascendencia para poder considerar las múltiples perspectivas que combaten en cada caso, en cada experiencia. Si en las obras del período arqueológico el problema de las verdades se encontraba en primer término, luego en el período genealógico, la reflexión sobre el poder pasó a ser lo prioritario. Tal preocupación por el poder no es ajena a las circunstancias vividas en 1968 durante esa importante rebelión popular antiautoritaria conocida como el Mayo francés. Este período coincidió con su nombramiento al frente de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. A esta etapa genealógica pertenecieron, entre numerosos escritos, los libros ¿Qué es un autor?, El orden del discurso, Vigilar y castigar, y La voluntad de saber, primera parte, este último, de una historia de la sexualidad. En estos textos, Foucault piensa el poder como una trama extendida a través de toda la sociedad. No se trata, pues, de la imagen simplista de unos que detentan el poder y otros que lo sufren, sino que el poder nos involucra a todos, y que, si bien hay zonas de la red más densas y zonas más tenues, nadie es ajeno a esa trama. De modo que siempre es posible tensar la red en algún punto y hacer temblar toda la estructura. Esta reflexión de Foucault sobre el poder lo condujo a pensar la modernidad como el intento de formar una sociedad disciplinaria mediante tecnologías de control y constitución de identidades. El poder no apareció entonces como una mera fuerza de represión, sino también como posibilidad de realización. Además, la imagen de las tramas de poder que atraviesan toda la sociedad abrió la perspectiva de las micropolíticas, prácticas que surgen desde las prácticas sociales mismas, que son comunitarias, que excluyen tanto la idea de una vanguardia iluminada que intenta imponer su ideología, como la de una receta a aplicar a la totalidad del fenómeno social. De lo que se trata es, pues, de buscar un tipo de militancia que encare necesidades y problemas concretos, sin enamorarse del poder o de la lucha por el poder, porque lo importante no es intentar conquistar el poder, sino establecer la pura posibilidad de la resistencia. En este sentido, un ejemplo de micropolítica lo constituyó la militancia del propio Foucault, a partir de 1969, en el Grupo de Información sobre las Prisiones. Foucault se puso allí al servicio de los frentes de resistencia carcelarios, que denunciaban las condiciones inhumanas del régimen penitenciario francés, y lo hizo no como un guía, sino como alguien que simplemente participaba de las luchas que otros habían emprendido. A principios de los años 80, Foucault inició la tercera etapa de su vida filosófica, el período llamado ético, que pretende pensar la constitución del sujeto ético, político y estético en el análisis de ciertas prácticas subjetivantes, de ciertas miradas sobre sí, mediante las que el individuo se relaciona consigo mismo.
A esta etapa pertenecerán el segundo y tercer volúmenes de su Historia de la Sexualidad, titulados El uso de los placeres y el cuidado o la inquietud de sí. La filosofía, a lo largo de los siglos, parece que tenía ya determinados sus diversos temas, y se hablaba de unos temas epistemológicos, temas respecto al alma, respecto al cuerpo, respecto a la experiencia, o respecto a la justicia, o respecto a las grandes ideas, etcétera. Pero había temas que no aparecían nunca en el campo de la filosofía, o prácticamente nunca. Por ejemplo, un manicomio, los locos en el manicomio, los enfermos en el hospital, los presos en la cárcel. Eso eran cuestiones que nunca se introducían en el campo filosófico, que quedaban de lado. Solamente algunos irregulares de la filosofía, como Schopenhauer, hablaron también de la locura y hablaban de la pena de muerte y cosas por el estilo. Es raro. Lo normal es que estas cuestiones son demasiado terrenas y demasiado bajas para preocupar a los filósofos que están sumidos en unas cuestiones muy elevadas. Foucault pone estas cuestiones encima de la mesa y dice, bueno, ¿cómo funciona el manicomio? ¿Cómo funciona el hospital? ¿Cómo funciona la cárcel? Evidentemente hay todo un discurso de justificación social, de utilidad social, muy racional e incluso ilustrado de estas cosas. Pero Foucault dice, bueno, pero en todo esto lo que se va desplegando es un control social. ¿Cómo se va haciendo cada vez más necesario y más opresivo ese control social? ¿Cómo vamos todos a convertirnos también de alguna manera en cómplices y en soportes de ese control social que se expresa privilegiadamente en esas instituciones de las que estoy hablando? Es decir, esa idea del control social es precisamente la idea que ocupa el centro de las obras más conocidas de Foucault, quizá la de vigilar y castigar, sobre las cárceles y sobre la visión que viene del utilitarismo de Bentham, sobre el panóptico, etcétera, sean la más popular. Pero sobre todo lo que importa es establecer ese control social, es decir, algo así como la arqueología del saber, que es título también de una de sus obras y que ha llevado buena parte del pensamiento, del primer pensamiento de Foucault, desemboca, aunque quizás ha sido entreverada siempre con esas preocupaciones, con la genealogía del poder. De la arqueología del saber pasamos a la genealogía del poder y a la explicitación de ese control social que se va abriendo paulatinamente paso y sobre el cual los filósofos hasta entonces apenas habían reflexionado. Sin duda es mérito de Foucault que estos temas ya estén incorporados definitivamente en el pensamiento y en la filosofía. En su tercera época, Foucault comienza a reflexionar de modo muy particular sobre la ética. Su pregunta es entonces, ¿cómo me constituyo como sujeto ético, como agente moral? Acomete esta pregunta en los últimos volúmenes de su Historia de la Sexualidad. En realidad la obra estaba prevista en 4 volúmenes, pero el cuarto no llegó a publicarse. Foucault falleció el 25 de junio de 1984, víctima de SIDA, antes de terminar de corregir ese cuarto tomo, que por lo tanto quedó inédito. Los escritos de Foucault han tenido un enorme impacto sobre la filosofía y las ciencias sociales. Sus críticas de las instituciones sociales, tales como la psiquiatría, la medicina y el sistema penal, así como sus ideas sobre la sexualidad, el poder y el saber, han sido ampliamente discutidas y aplicadas. En particular, llamó la atención sobre las construcciones sociales de las identidades, o sea, los modos de subjetivación, que siguen siendo ejes del debate social y político contemporáneo. Pensador contemporáneo por excelencia, Michel Foucault tuvo también una muerte muy contemporánea. Murió de SIDA. Fue una de las primeras víctimas de SIDA y eso revela quizá también un poco las
contradicciones de su propio pensamiento, porque él, que siempre había pensado que era la propia genealogía histórica